Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Hoy iniciamos un nuevo tema, el pensar del corazón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? El camino que a través de los resultados de la ciencia espiritual conduce al pensar libre de lo sensorial es altamente seguro, pero existe todavía otro más seguro y sobre todo más exacto. Si bien más difícil para muchas personas, el camino descrito en mis libros, Teoría del conocimiento basada en la concepción geotiana del mundo y la filosofía de la libertad, en estas obras se pone de manifiesto lo que el pensar humano puede llevar a cabo cuando en vez de entregarse a las impresiones del mundo exterior físico sensible, se concentra exclusivamente en sí mismo. Es entonces el pensamiento puro lo que, cual entidad de vida propia, despliega su actividad en el hombre y no en el pensamiento centrado en el recuerdo de lo sensible. Aunque dichas obras no incluyen nada que derive de las comunicaciones de la ciencia espiritual propiamente dicha, ponen en evidencia que el pensamiento puro, trabajando en sí mismo, puede llegar a esclarecer lo relativo al mundo, a la vida y al hombre. Esas obras representan un escalón intermedio muy importante entre el conocimiento del mundo sensible y el espiritual, y muestran lo que el pensar puede alcanzar cuando se eleva por encima de la observación sensoria, aunque evitando todavía el acceso a la investigación espiritual. Quien las lea de modo que impregnen totalmente su alma, estará ya en el mundo espiritual, si bien dado como un mundo de pensamiento. Quien sea capaz de vincularse con esta etapa intermedia, andará por camino seguro y podrá adquirir, frente al mundo superior, un sentimiento que le dará los más bellos frutos para todo el porvenir. Fragmento libro Ciencia oculta, Rudolf Steiner. Gracias. Muy buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo tema y pues ya que lo han solicitado, nos tenemos que adentrar en, en lo que llamaríamos la verdadera antroposofía. Es decir, en la antroposofía no como sustantivo, sino como verbo. Es decir, vamos a través de estos espacios de adentrarnos en lo que realmente significa el ejercicio puramente antroposófico. Es decir, a veces uno piensa que antroposofía es leer los libros, ¿sí? Y sí, eso es parte, como lo dice el extracto que trajo Oscar. Sí, es el leer los libros ya lo hace a uno estar dentro del ejercicio mismo de la antroposofía. Pero ser un antropósofo significa lo que vamos a tratar de esbozar en estos encuentros que vamos a tener. Eh, bueno, eso lo vamos a mirar cómo. Vamos a tratar entonces de hacer algunos ejercicios, ejercitarnos de alguna manera. Steiner es uno de los primeros, porque hay otras, un par de personas más, a principios del siglo XX, que comienzan a hablar de la capacidad pensante del corazón. Comienzan a esbozar realmente esta capacidad naciente en los seres humanos. Vamos a mirar ahora, a pesar de que siempre en la historia de la humanidad ha habido, digamos, algunas indicaciones de que este órgano
del pensar, el órgano físico de nuestro cuerpo como tal, tiene una capacidad pensante. Por ejemplo, en los evangelios encontramos que siempre se dice, y María movía estas cosas en su corazón. Y uno se analiza con ojo escudriñador, se puede dar cuenta que María realmente durante 30 años mueve todos esos misterios y esas cosas que se escapan a la comprensión cognitiva de ella, las mueve en el corazón. Pero claro, hay que entender quién representa a María, quién es realmente el ser María, o digamos sí, el ser María o el ser que está incorporado en María. Y ahí encontramos un aspecto que es muy claro en los evangelios, que nos indica que en este corazón de María, ella mueve las cosas y trata desde esa capacidad realmente desde su corazón de poder entender de otra forma, no con el pensar intelectual, sino de otra forma. Ya aparece en la primera indicación cuando se le presenta el ángel Gabriel. De hecho, ella está en estado meditante, orante. Y es ahí, en ese espacio íntimo que se encuentra en la meditación, que se encuentra dentro de el, lo más íntimo de su ser, y en el extracto que nos trae Oscar, se dice, no está a través de la percepción del mundo sensorial. Ese pensar del corazón no viene a través de esto que se activa a través de nuestro cerebro, ¿sí? Digámoslo así, porque vamos a mirar ahora que son dos cerebros, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, no se activa, no es en ese mundo sensorial. Ella necesita recogerse y estar en un espacio íntimo. Algunos pintores la colocan en este espacio como como un recinto, está la naturaleza afuera y ella está dentro de un recinto muy especial, una especie, uno haría una carpa, ¿sí? Muy especial donde hay una cantidad de elementos que podríamos más adelante analizarlos porque los pintores, estos pintores en especial, trataban de representar a través de la iconografía pues algo esotérico realmente. Y es allí donde ella no comprende y nos lo muestra con la respuesta que le da al ángel. ¿Cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? Dice, escapa. Ella es una virgen. ¿Cómo puedo yo concebir si no conozco varón? O sea, si no, literalmente, si no he tenido relaciones sexuales con un varón. ¿Sí? Pero ella las acepta en su corazón, las lleva como un misterio. Y guarda esto lo que el ángel le dice. Entonces, ya hay indicaciones desde el pasado de la historia de la humanidad, lo vamos a mirar ahora con algunas indicaciones, que esta capacidad pensante del corazón es una posibilidad. Pero vemos también que en la misma María, un ser de tamaño, desarrollo espiritual, todavía ella no logra conectarse. Solo recién 30 años después, cuando se reencuentra con su hijo hacia los 30 años, es que tienen un diálogo íntimo. Y en ese diálogo íntimo es que ella comienza realmente a entender con este corazón. Porque este pensar del corazón debe atravesar lo que hemos venido hablando ya en las sesiones anteriores del misterio del Gólgota. Sin atravesar esa parte del misterio del Gólgota, o sea, sin la ofrenda, la cuarta ofrenda que el Cristo va a hacer para todos nosotros, no es posible esto. Pero aún así, con el hecho del Gólgota, tuvimos que traspasar casi 2000 años, entre 1000 y 1000, ¿no? Entre 1000 y 1000 para que realmente ahora la inteligencia cósmica, que es el pensamiento del corazón, pueda surgir y sea Micael el que nos da esa posibilidad. Exactamente en noviembre de 1879. A partir de ahí esto se convierte en un patrimonio para toda la humanidad, de ser posible, ¿sí? Si nos ejercitamos,
Y aquí es donde yo siempre he insistido, quizás ahora algunos van a entender un poco más lo que yo siempre he dicho. No son ejercicios subsidiarios, por favor. Yo siempre lo he dicho, no digan ejercicios subsidiarios. Para mí son ejercicios fundamentales, ejercicios principales. Para los que no están muy empapados de esto, Steiner nos da 6 ejercicios de desarrollo espiritual que le llaman ejercicios subsidiarios, traducidos así por alguna persona. eh, Omito su nombre ahora porque está allá en el cielo, ¿sí? Pero los tradujo así, con muy buena intención. Y quedó en el español ejercicios subsidiarios, cuando en alemán es Nebenübungen. Neben es al lado. Ejercicios al lado de. ¿Al lado de qué? De la meditación. ¿Y por qué son fundamentales estos 6 ejercicios? Porque sin ellos no desarrollaríamos el pensar del corazón. Es decir, no nos haríamos antropósofos. ¿Quieres conocer si alguien es antropósofo? Pregúntale cómo anda con los ejercicios Nebenübungen, los ejercicios principales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los antropósofos tienen una tarea muy importante y es desarrollar el pensar del corazón. No es tener una tarjetita rosada o azul o la que sea, que después en el futuro quizás le dé el antropósofo. Es justamente lograr que esta capacidad del pensar del corazón pueda cada vez hacerse más un patrimonio de la humanidad. En la medida que cada vez una persona lo logra conquistar, está colocando un plus al desarrollo de la humanidad. Y por eso es justamente que estos ejercicios Steiner lo va a dar justamente con su filosofía de la libertad. Y si queremos tener 2 grandes campos de ejercitación para el pensar del corazón, veamos la filosofía de la libertad y hagamos los ejercicios fundamentales, los 6 ejercicios fundamentales. Steiner dice inclusive, aunque no entiendan mi filosofía de la libertad, el simple hecho de leerla ya es un ejercicio de la libertad. O sea, que está escrita de tal manera, lo va a decir, ¿sí? Que el leerla ya es una ejercitación en sí misma. Y claro, hay cosas que cuando uno lee este libro de la filosofía de la libertad es muy complejo, porque hay cosas que se escapan a nuestra comprensión cognitiva y deben entenderse justamente con este órgano del pensar del corazón. Bueno, esa es la introducción, pero quería posteriormente, vamos a retomarlo, ¿sí? Quería introducir esto. Posteriormente vamos a introducir este tema. Y bueno, aprovecho para decirles que dentro de 8 días no nos veríamos, sino dentro de 15, porque yo voy a estar en el Foro Internacional. Regreso el lunes, pero generalmente esos vuelos están llegando a la medianoche, entonces, y con el jet lag, entonces, bueno, es mejor dormir bien para poder tener fuerzas en la semana. Entonces, bueno, quiero hacer una presentación de este tema. Bueno, entonces tenemos el pensar del corazón, o pensar con el corazón, o pensamiento vivo orgánico. Con los Steiner siempre en las diferentes conferencias donde habló del pensar del corazón, lo mencionaba con uno de estos 3 nombres. Pensar vivo orgánico, pensar con el corazón o pensar del corazón. Coloco la fecha en que ha sido una posibilidad de que todos los seres humanos podamos tener acceso a esta capacidad, digamos, pensante. Tenemos que entender que la humanidad se desarrolla por ciclos y que esos ciclos o etapas de su desarrollo son importantes y necesarias. La humanidad ha tenido que pasar en esta era, en esta gran época en la que vivimos, por unas etapas previas que están marcadas aquí. Algunos ya conocen este esquema, porque lo hemos visto en varias ocasiones, ¿cierto? Y aquí con este número 1, 2, 3, 4 y 5 hasta ahora, estamos viendo las épocas culturales de nuestra gran
etapa de evolución. Cada una de estas épocas dura aproximadamente 2160 años. Si le hacemos una cuenta regresiva, nuestra primera época, que es la época proto-hindú, como le llama Steiner, comenzó más o menos hacia el menos 6741, o sea, en el 6741 antes de Cristo. Esta época duró 2160 años y toma la batuta la nueva época y la nueva cultura, que es la protopersa, que más o menos va a comenzar hacia el menos 4581. Luego, hacia más o menos el año menos 3000, estando todavía en esta gran época, entra lo que se ha conocido en la historia de la humanidad como el Kali Yuga, la época del oscurantismo. Esta cultura protopersa tuvo que desarrollar todo lo que es la relación con el mundo. Recordemos que los hindúes, los proto-hindúes, ya en ese desprendimiento de la conciencia del mundo espiritual, recuerde que hemos dicho que es como que cada vez se le ha colocado un gran velo, un gran manto, un gran telón que ha ido velando justamente la mirada, la percepción del mundo espiritual. Los hindúes trataban de preservar esa conexión con el mundo espiritual y crean el yoga o los siete formas del yoga como una manera de mantenerse conectados con el mundo espiritual. Y veían en el mundo terrenal una ilusión, maya. De hecho, tenemos que tratar de imaginar que ellos no percibían el mundo como nosotros lo percibimos hoy en día. Lo veían algo nebuloso, algo como hagan de cuenta como era en medio de la neblina. Y decía que esa relación con el mundo, pues nos llevaría a perdernos en ese mundo como tal. Y ellos comienzan a desarrollar entonces el método del yoga para poder realmente mantenerse vinculados con el mundo espiritual. Cuando termina esta época, la época de los 7 sabios rishis, viene la época protopersa. Y estos persas antiguos comenzaron a ver que sí, el mundo era una ilusión, pero veían también en medio de esa todavía neblina que habían dos fuerzas que luchaban, la luz y la oscuridad, y que en esa lucha ellos debían coadyudar en ese proceso. Veían a, a Aura Mazdao, que es la representación para ellos del Cristo, y a Ariman, eh, las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal que luchaban. Y ellos, de manera coadyuvante, se meten en el mundo y comienzan a transformar el mundo. Comienzan a domesticar los animales, comienza todo el tema de lo que conocemos como agricultura. Y hacia más o menos mediados de esa época va a aparecer la escritura, más o menos hacia el menos 3100. Y hay que tener en cuenta que hasta este momento las culturas eran matriarcales, es decir, eran guiadas por seres humanos femeninos, por mujeres. A partir del nacimiento de la escritura, va a comenzar a la humanidad a ser guiada por los seres humanos masculinos, es decir, los varones. El varón, por su constitución física, está mucho más encarnado, lo espiritual está mucho más encarnado en él que en el ser humano mujer. Pero esto le da una posibilidad, pros y contras, pero de eso no vamos a hablar ahora. Eso para explicar un poco por qué hay ese tránsito entre lo femenino y lo masculino. De hecho, todo lo femenino, a lo femenino le debemos la capacidad de la expresión, la capacidad del lenguaje, la capacidad de las artes, la capacidad de la imaginación. Por eso aquí todo esto todavía está, esto que colocamos aquí, capacidad de imaginación. Todo esta relación con el mundo espiritual, el ver, el oír y el relacionarse con los seres espirituales. Pero en la medida que el ser humano tenía que encarnar, porque esto era necesario, tenía que meterse cada vez más en el mundo de la tierra, acá se necesitaba ya
del elemento masculino, del varón, para que la humanidad fuese metiéndose cada vez más en este proceso de la tierra, de lo terrenal. Y viene todo este periodo del Kali Yuga, que le llaman el oscurantismo, justamente los protohindúes le llamaban, sabían que esto iba a venir de alguna manera, y tiene justamente que ver con que se pierde cada vez más el contacto con el mundo espiritual, por eso le llaman oscurantismo, porque se va perdiendo cada vez más el contacto con el mundo espiritual. Y comienzan a surgir además ya formas diferentes de este naciente pensamiento intelectual. Va a aparecer la memoria, va a aparecer los conceptos abstractos, el nacimiento de la filosofía, que ya le va a tocar, aquí viene la tercera época, que es Asirio, Caldea, Babilonia. Luego viene la cuarta época, que es Grecia y Roma, y ya en Roma estamos bien metidos dentro de la materia. De hecho, acá vimos ya algunos aspectos que se dan en Roma, que era casi que decir imposible en el pasado. Viene todo el nacimiento de lo que es la república, la política y toda esa concepción materialista que tenemos del mundo. O sea, el hombre necesitaba meterse cada vez más en una estructuración inclusive de la cultura y de las sociedades a partir de la razón. Posteriormente, ya durante este periodo viene todo lo que conocemos como el idealismo y eh, viene el momento del año cero, que es el momento en que el Cristo por cuarta vez decide redimir a la humanidad. Y aquí tiene que incorporarse en el ser de Jesús de Nazaret. Esto ya vimos algo en el curso anterior. Y justamente permite colocar el elemento que conlleva a que la humanidad no siga en picada, o sea, en esta curva en picada. Realmente él, a través del misterio del Gólgota, logra colocar el proceso de ascenso. Viene el idealismo posteriormente, viene el racionalismo, viene el matematismo y viene el materialismo hacia finales del siglo XIX. Y justamente allí es donde viene esta gran pelea, lo que ya los protopersas veían, la lucha entre la luz y la oscuridad, y aquí se da una gran batalla escrita, entre otros, por Rudolf Steiner, que se da una gran batalla en el cielo entre la lucha entre las huestes de Micael y las huestes de Ahriman. Y Ahriman es vencido y lanzado hacia la tierra. Y allí entonces se da la posibilidad de colocar estos elementos que nos van a dar la posibilidad del pensar del corazón. O sea, estar en la nueva era significa no es solamente la era de la libertad, pero no es la libertad en el sentido de dejar que nuestros deseos corran bollantes y libres por el mundo, sino la libertad de llegar a pensar con el corazón. Y por eso Steiner le llama a este libro la filosofía de la libertad. Si queremos realmente llegar a ser hombres genuinamente libres, tenemos que llegar a pensar con el corazón. Esa es nuestra tarea. Por eso digo, ese es el verdadero sentido de la antroposofía. Y un antropósofo justamente es aquel que se ejercita para llegar a pensar con el corazón. Bien, esto es un poco un recuento para algunos de este proceso desde otro punto de vista. Y es necesario entonces que este centro, el centro de nuestra alma, realmente llegue a desarrollar un sentir que ya no es un sentir que justamente está en una expresión de las vivencias, de las sensaciones, sino de un sentir que va a estar saturado ahora de pensar. Bien, cuando nosotros ya, y aquí vamos a entrar un poquito en algunas explicaciones fisiológicas, previo a todo este tema de meternos en lo, poco a poco en lo esotérico, vamos desde lo exotérico a lo esotérico, tenemos que entender que nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, pues está estructurado, aquí en esta imagen vemos acá arriba, lo que estoy señalando, el encéfalo, aquí tendríamos todo lo que tiene que ver con el bulbo raquídeo, se va a desprender la médula espinal y a partir de la médula espinal viene toda la inervación nerviosa de nuestro organismo. Todo nuestro organismo está inervado por células nerviosas.
Uno siempre dice lo nervioso, el cerebro, y lo ubica solamente en la cabeza, pero realmente todo nuestro cuerpo es un órgano sensorial. Y tenemos entonces que ese sistema nervioso está conformado por dos partes. El sistema nervioso central, que está caracterizado por esta parte de lo que llamamos encéfalo, bulbo raquídeo, y la médula espinal, y todo el sistema nervioso periférico, que es toda esta inervación nerviosa que surge a partir de la médula espinal. Y esa inervación de la médula espinal va a tener siempre un par nervioso. Un par que le llamamos, uno que le llamamos simpático y el otro que le llamamos parasimpático. Toda célula, todo tejido corporal está inervado por este par, simpático, parasimpático. Todo nuestro cuerpo. Esta es una imagen que muestra esto. Entonces, por ejemplo, el ojo tiene este par. Entonces, por un lado, el, el nervio simpático conlleva que la pupila se dilate y el nervio parasimpático conlleva que la pupila se contraiga. En las glándulas salivales, el nervio simpático inhibe la salivación y el nervio parasimpático estimula la salivación. En el corazón, el sistema, em, el sistema simpático acelera los latidos del corazón y el sistema parasimpático los reduce. Y así cada uno de ellos. Generalmente uno dice el simpático es el que es hiperactivo, es el que es inquieto, es el que es así como una ardillita, ¿sí? Un colibrí, está moviéndose constantemente. Y el parasimpático es más flemático, más tranquilo. Y esto es importante que se dé esta organización, ¿sí? Esta estructura de actividad y relajación dentro del organismo. Si estamos muy relajados, puede llegar a ser muy malo, ¿sí? Por ejemplo, si los bronquios mantienen constantemente contraídos, pues no podríamos tener la capacidad de inhalar, ¿sí? Entonces el parasimpático los contrae y el simpático los activa, los expande, ¿sí? Entonces es importante tener esta, esta actividad conjunta de los dos. Bueno, esto lo ha sabido la ciencia desde sus estudios, desde cada vez más hacia el siglo XIX, finales del XIX y todo el siglo XX, se comenzaron a desarrollar todo este conocimiento porque se comenzó a estudiar el cuerpo humano abriéndolo, ¿no? Estudiando su interioridad y en especial la medicina actual nace en Roma y en Roma comienza a estudiarse ya no el cuerpo como un órgano vivo, vamos a mirarlo más adelante como todo esto de los campos energéticos del organismo humano, sino que se comienza a estudiar los cadáveres. Inclusive, la medicina anteriormente a un médico le pagaban para mantener sana a la familia y si se enfermaba alguien, le suspendían los honorarios hasta que volvía y se recuperaba en su salud. Con Roma comienza un enfoque cada vez más, eso no fue de una, sino paulatinamente, una concepción desde del ser humano desde lo muerto. Y podemos decirlo así con la salvedad y con el respeto de los que nos hemos formado en las ciencias naturales, de que nuestro conocimiento del cuerpo humano es un conocimiento desde la estructura del cadáver. Y es así. Los que hemos visto historia médica, vemos que eso es real, a partir de ese conocimiento. Y justamente aquí, con este conocimiento fue cuando por allá hacia mediados del siglo XX, unos médicos comenzaban a darse cuenta que algo raro pasaba con el corazón. Comienzan con las investigaciones para el trasplante del corazón. Y estos médicos se dan cuenta de que algo pasa con el corazón. Venga, una vez extraído el corazón del cuerpo humano, este corazón misteriosamente podía seguir como con vida, o sea, independientemente de toda esta estructura guiada del cerebro. Se dan cuenta de que entonces este corazón
tiene una independencia del cerebro humano y que puede seguir viviendo. Y se dan entonces a la tarea de investigar. Esto hay un centro de investigación en los Estados Unidos, liderado por el doctor Armour. Y hay muchas de estas. Ustedes pueden ahí googlear, pensar del corazón y van a encontrarse este instituto que ha hecho investigaciones muy interesantes desde la ciencia natural del corazón. Entonces, uno de los aspectos que se dan cuenta es que si bien es cierto que hasta ahora, hasta ese momento de la investigación de ellos, el cerebro rige este sistema nervioso central, sistema nervioso en general, dejémoslo, central y periférico, rige todo el funcionamiento de nuestro organismo, de cada una de las glándulas. Se comienzan a dar cuenta de que este corazón tiene una cierta independencia del cerebro, por un lado, y por el otro, tiene una fuente de alimentación o de, digamos, de relación directa con el cerebro, es decir, que el cerebro necesita el corazón para poder funcionar. Si el corazón no está, el cerebro no puede funcionar. Comienzan a darse cuenta de estos aspectos maravillosos. Digo maravillosos porque ya vemos que Steiner, entre otros dos o tres, ya han comenzado a hablar eh, claramente desde la ciencia espiritual de este pensar del corazón. Pero justamente a mediados del siglo XIX, Armour y todos sus colaboradores, pues bueno, descubren que hay una independencia de este corazón, eso es lo primero valioso que encuentran ellos, de que no todo está regido directamente por el sistema nervioso, sino que este corazón tiene una independencia de él y por otro lado, él tiene una comunicación permanente con nuestro sistema nervioso central. Y no voy a entrar en todo, la explicación de todos los hallazgos que ellos han encontrado maravillosos, eh, porque realmente lo otro que encontraron es que el cerebro tiene unas neuronas. Así como el cerebro tiene neuronas, el corazón también, también tiene unas neuronas, y le llamaron neuritas sensoriales del corazón. Y estas neuritas sensoriales del corazón son las que realmente le permiten esa independencia al corazón del cerebro y le permiten a su vez la interconexión entre cerebro, corazón, corazón, cerebro. O sea, una comunicación de dos vías. Y sobre esto hay muchas investigaciones y muchos libros escritos, inclusive ya de manera, digamos, entre paréntesis, personas que han escrito libros de cómo a través de los trasplantes del corazón algo en ellos cambia. Su carácter cambia, su manera de percibir cambia, sus deseos, sus gustos cambian. Comienzan a sentir de una manera totalmente independiente. Eso también lo comenzaban a registrar estos investigadores. Y sobre esto ya hay varios libros, inclusive creo que un par de películas que hablan de esta, de esta cambio significativo que tienen las personas que, que, que han recibido un trasplante del corazón. O sea que además de esto le dan una cierta individualidad al corazón. De hecho, los órganos son individuales. Eso cada vez se tiene que descubrir. Hoy en día ya lo descubrieron en relación al corazón, pero van a descubrirlo en la relación al trasplante de hígado, al trasplante de médula, a todos estos trasplantes que realmente hoy en día acontecen cada vez con mayor frecuencia. Entonces, descubren que hay una individualidad, hay algo que le es particular a este corazón y que en él tiene algo que le corresponde al dueño anterior, digámoslo así. Bien, esto es un esquema de lo cual ellos comienzan a mostrar, esto que veíamos, las relaciones ahora esquemáticamente de la figura del cuerpo humano con su sistema nervioso central y periférico y cómo es la relación, que es la figura acá que está en esta parte de la A, y cómo a partir de todos los descubrimientos comienzan a encontrar unas relaciones de conexiones
totalmente diferentes, ¿sí? Y nuevas. Comienzan a encontrar elementos, no entro, solamente lo menciono, no quiero entrar en toda esta figura ahora, pero digamos que ellos resignifica realmente el conocimiento de las relaciones de comunicación entre el sistema neurosensorial con todo nuestro cuerpo, y acá introducen elementos totalmente nuevos. Bien, entonces de esta forma encontramos esta relación estrecha entre el pensar el corazón como órgano pensante y el cerebro como órgano pensante. Hay una interconexión. De esto quiero volver dentro de 15 días sobre algunas imágenes que Steiner nos permite cuando habla en las conferencias acerca de este pensar del corazón. ¿Qué se ha dicho a través de esta inteligencia, de este pensar del corazón? Culturas y religiones de todas las épocas han apuntado hacia el corazón como asiento de la sabiduría y el amor, y la llave para acceder a la buena vida. De hecho, vamos a retomar algo de Buda posteriormente, porque los ejercicios o el camino de Benares, el sermón de los 8 pasos, no es otro que una ejercitación desde el punto de vista que Buda lo veía, de traer justamente el desarrollo del pensar del corazón. Esa fue la gran tarea de Buda, permitir que el corazón realmente comenzara a ser un órgano sensorial pensante. Sin esa tarea de Buda, el Cristo no había podido encarnar en la tierra en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Siempre se nos dijo que escucháramos a nuestros corazones, que siguiéramos a nuestros corazones y que les dejáramos guiarnos. Por muy hermoso que esto pueda sonar, muchos de nosotros no sabemos qué significa realmente. Es decir, nos han dicho siempre, llévalo en tu corazón. Hay dichos, por ejemplo, que mete el tema debajo de la almohada por 3 días y déjalo reposar allí. Hay muchas de estas formas, ¿sí? Durante décadas viene este instituto, HERMAT, que es el que les contaba ahora, eh, de esto de la inteligencia del corazón. Bueno, y podemos ver entonces cómo esto ha vivido en la historia a lo largo de la humanidad. En Egipto, por ejemplo, los egipcios creían que el corazón era el punto de acceso a las emociones, la memoria, el alma y las fuentes superiores de conocimiento. Durante la momificación, por ejemplo, el corazón era uno de los pocos órganos que no eran retirados del cuerpo. Ustedes saben todo este tema del embalsamiento que tenían los egipcios, que fueron los que se especializaron en esto. En Grecia, en la Grecia antigua, se depositaba un enorme valor en el rol del corazón en nuestras vidas. Filósofos como Aristóteles, por ejemplo, creían que la mente estaba situada en el corazón, asiento de toda la inteligencia. En Mesopotamia, culturas ancestrales como la mesopotámica miraban al corazón como una fuente de inteligencia. Creían que el corazón era el órgano que dirigía nuestra toma de decisiones, emociones y moral. En las religiones, en el cristianismo, el corazón es el tema central del cristianismo. Por eso viene el Sagrado Corazón de Jesús. El corazón es mencionado muchas veces en la Biblia como la puerta para el descubrimiento de nuestra vida. En el budismo, uno de los temas nucleares del budismo es la compasión. Ya vimos que el Buda justamente lo que trae es el desarrollar esta capacidad de la compasión, de la comprensión y de la tolerancia. Podemos decir que el camino del sendero de 8 pasos se podría decir: sé comprensivo, sé compasivo, sé tolerante. Se podría resumir en estos 3 elementos, y el punto de equilibrio, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, dicen justamente los cristianos. No sueltes tanto la soga que la marea se lleve, la corriente se lleve el barco, ni la temples tanto que se voltee. Esto es lo que saca a Buda de su ostracismo, de
decisión que había tomado después de haberse confrontado con la realidad, de ser una zeta, está ahí en estado meditante y escucha que el barquero le dice a su hijo, no temples tanto la soga que la corriente la haga hundir, ni la sueltes tanto que la corriente se la lleve. Y esto es la iluminación del Buda. Y es donde va a Benares y consolida justamente el camino o el sermón de Benares, el sendero de los 8 pasos. Justamente buscando este equilibrio que vemos, después vamos a mirar la relación entre este ejercicio del budismo con los ejercicios, uno de los ejercicios que Steiner nos da en este, digamos, el sendero de los 6 ejercicios, llamémosle nosotros. En el hinduismo, el Ramayana presenta al mono, justamente serviente de Hanuman. Una de las famosas historias de este texto es la que relata cómo Hanuman abre su pecho en el lugar donde el dios Rama y reina y reside. Y así podemos encontrar muchos de estos aspectos en las culturas antiguas que hacen referencia al corazón como fuente de conocimiento, de sabiduría, de moral y de inteligencia. Ahora, miremos el corazón en 9 grandes hechos. El corazón empieza a latir en el feto antes que el cerebro se haya formado. Ya hemos visto esto desde otros puntos de vista en nuestro grupo de estudio. Existe una comunicación bidireccional constante entre el corazón y el cerebro. El corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro le envía al corazón. El corazón ayuda a sincronizar multitud de funciones orgánicas de modo que puedan operar en armonía las unas con las otras. No es el cerebro meramente. El cerebro hace una partecita, pero es el corazón el que permite la armonía interna de nuestro organismo. Sin el corazón, nuestro cuerpo no tendría armonía. Es decir, cuando inclusive el corazón comienza a enfermarse, comenzamos a tener disarmonías en nuestra parte fisiológica. Las señales que el corazón envía al cerebro afectan centros relacionados con el pensamiento estratégico, la reactividad y la autorregulación. El corazón emite campos electromagnéticos que cambian de acuerdo a tus emociones. Vamos a vibrar bien o mal dependiendo de qué nuestro corazón le está emitiendo, qué emite nuestras emociones, ya digamos, cambian sustancialmente el campo electromagnético de nuestro organismo. El corazón posee un sistema neuronal que puede almacenar memoria a corto y a largo plazo. El corazón, además del cerebro, tiene también memoria, ¿sí? Y justamente estas palabras como recordar, vamos a mirarlas más adelante, recordar viene de re y cordare, y cordar tiene que ver en latín con corazón. Y vamos a mirar la sabiduría, el genio digamos, del lenguaje. Las ondas cerebrales de la madre pueden sincronizarse con el latido del corazón de su bebé. Por eso es muy importante cuando las madres arrullan tener al niño al lado izquierdo, es decir, al lado de su corazón. Cuando el niño siente angustia al momento del nacer, lo ideal no sería llevarlo a la incubadora o a que le corten el cordón umbilical, sino a una vez nazca, colocarlo al lado izquierdo en el pecho de la madre. Y allí cuando el niño escuche justamente los latidos del corazón de la madre, esta angustia típica y característica del nacimiento disminuye, si es hecho adecuadamente. Y luego sí vaya a que hagan el resto, lo limpien y le corten el cordón umbilical. El campo magnético humano puede extenderse varios metros alrededor del cuerpo. Sí, ese campo magnético que es generado justamente por el corazón se puede extender varios metros, ¿sí? Un buen campo alrededor nuestro. O sea que nuestro magnetismo puede influenciar positiva o negativamente. Y eso ya lo hemos visto en personas como Caspar Heuser o San Francisco de Asís, que los animales más feroces se sentaban mansos a su lado, porque eran personas que no tenían, bueno, Caspar Heuser era un hombre que nació bueno, ese era su destino, ser un alma muy buena, de hecho, un alma que había encarnado muy poco sobre la tierra,
Y, y San Francisco pues también no era cualquier individualidad, pero él también se hizo justamente reconquista este proceso de ser un santo y emanaba este campo magnético desde desde su centro corazón. Perdón. Entonces, esta inteligencia del corazón, o como nosotros le vamos a llamar pensar del corazón, bueno, está muy chiquitico, ustedes después allí pueden ampliarlo para verlo un poco más grande. Primero, el corazón, una de sus fuentes, ya hemos visto, tiene que ver con el electromagnetismo. El corazón irradia un campo magnético que puede extenderse varios metros alrededor del cuerpo. Para probar esto, los investigadores, o sea, este señor doctor Armour con sus otros investigadores, colocaron electrodos en un vaso de agua y comprobaron que el latido del corazón de un participante que se hallaba cerca podía ser detectado. Las investigaciones encontraron más tarde que nuestro latido del corazón puede ser detectado también por el cerebro del corazón de las personas que nos rodean. Es decir, hay personas que pueden leer cómo estás tú, cuál es tu estado de ánimo. Vamos a mirar más adelante esto, uno puede entrar a comprender. Esa es la palabra comprender, poder sentir lo que el otro siente. Comunicación emocional, otro de los hallazgos de estos investigadores. En este instituto se encontró que nuestras emociones están incrustadas en el campo magnético del corazón. Ellos lo dicen así: este sistema de comunicación nos conecta energéticamente con los otros y nos ayuda a explicar por qué podemos sentir el estado emocional de otra persona antes de que su lenguaje corporal o su tono de voz nos indiquen o den pistas acerca de ello. Cuando desarrollamos el corazón como órgano sensorial, comenzamos cada vez a leer más a los otros. Cuando este chakra, vamos a mirarlo, se logre desarrollar, vamos a poder develar todo lo que hay en el corazón de otra persona. Eso es bueno y no tan bueno, dependiendo de nuestra preparación, porque a veces podemos mm, vivir no solamente el dolor que vive una persona, sino también vivir sus malas intenciones y sus buenas intenciones, por supuesto. Conexión entre corazones. Nuestros corazones se comunican energéticamente se comunican energéticamente. Para estudiarlo, estos investigadores conectaron dispositivos que miden la variabilidad del ritmo cardíaco a un niño de 12 años llamado Josh y a su perra Mabel. Cuando Josh entraba en la habitación en la que Mabel se encontraba, le pidieron que enviara sentimientos de amor hacia su perra. Los datos mostraron que sus ritmos cardíacos se sincronizaban. Este mismo fenómeno fue estudiado con una madre y su bebé y con parejas durmiendo juntas. Los investigadores, hoy en día la etología ha descubierto que los animales, en especial los animales domésticos, pero todos los animales de alguna manera, tienen la capacidad de leer nuestras emociones. Ellos leen nuestras intenciones a través de esto que ellos descubrieron, estos investigadores descubrieron. Ellos nos miran y nos están leyendo. Ellos no entienden como entendemos nosotros, pero nos miran y nos leen y saben cuáles son nuestras intenciones, si tenemos buenas o malas intenciones. El otro aspecto es que los neurocardiólogos de este instituto han descubierto que el corazón posee su propio sistema nervioso llamado el cerebro del corazón. Tiene más de 40.000 neuronas y pueden sentir, procesar información, tomar decisiones y memorizar. Además, crea em, y secreta varias hormonas y neurotransmisores que afectan una amplia variedad de funciones orgánicas. Una de estas hormonas es la oxitocina, típicamente descrita como la hormona del amor y de los lazos afectivos.
Es decir, hasta este momento solo se creía, al menos así lo aprendí yo en la universidad, que los neurotransmisores y toda la regulación hormonal surge desde nuestro sistema cerebral, o sea, desde el cerebro. Pero lo que han descubierto es que también el corazón genera este tipo de sustancias, entre ellas la oxitocina. Comunicación con el cerebro. Esta comunicación que ya dijimos que se recibe entre el cerebro y el corazón, esta comunicación como tal, está claramente descrita por ellos. Ven estas relaciones estrechas, como la grafiquita estas que muy de manera física la que les mostré, muy matemática. Hablan también de toda la relación entre este sistema rítmico del corazón con los demás órganos. O sea, lo rítmico de nuestro sistema endocrino está regido realmente por el corazón. Viene el otro tema que han descubierto, que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Y ahí en la gráfica aparece como la VRC. Y, y hablan de esta importancia, de este patrón que puede dar justamente la variabilidad o no, o sea, la armonía o no para todo nuestro organismo. Y pues lo otro que es la intuición del corazón, de esto vamos a volver más adelante, de toda esta capacidad que es justamente cuando hablamos de intuiciones. Yo recuerdo mucho a mi mamá cuando uno le decía una mentira, ella decía, muy bien armada la mentira, y la remata diciendo, pero me queda la duda, porque algo en su corazón le decía, este le está mintiendo, ¿no? Bueno, estos son algunos de los aspectos entonces que quería traer. Voy a dejar de compartir acá. Desde la ciencia natural. Es decir, a mí siempre me gusta traer estos elementos y no solamente como traer los elementos desde la antroposofía, sino es también ver cómo estos mismos aspectos que vamos ahora a profundizar desde la antroposofía ya han sido investigados o están siendo investigados por la ciencia natural. Es decir, que no vamos a hablar de cosas esotéricas meramente, ¿sí? Sí, vamos a ver que lo esotérico, así como este doctor Armour y sus investigadores lo hicieron exotérico desde la cardiología y de la neurología, de todos estos centros de investigación, sino que vamos a volver esto esotérico en exotérico, para hacer realmente un camino eh, consciente desde la antroposofía para que el pensar de nuestro corazón cada vez fluya más en nosotros. Bien, preguntas, inquietudes, aportes. Quiero hacer un aporte. Buenos días, Mario. Buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Melissa, hola. Ok, gracias. Bueno, entonces, en la medicina china, el corazón es la primera residencia del espíritu. Primero, el corazón es un órgano, ¿no? Pero para la concepción oriental, el corazón representa al emperador. Como se identifica como el emperador, tiene asimismo la síntesis de toda actividad del sujeto, es decir, la síntesis de sus esencias más vitales. El corazón tiene una energía, que es una energía o una energía psíquica, que dice lo siguiente: el Shen, que es la energía, cuando está en equilibrio, ninguna energía, por más fuerte que sea, puede dañar a este organismo. Según esta idea, el sujeto enferma en la medida en que su Chen, es decir, la energía psíquica, se encuentra debilitado. Si el Chen está en equilibrio, no hay que preocuparse por una enfermedad. El fuego imperial del corazón es lo más precioso que tiene el organismo en cuanto a que es lo que más recuerda la semilla original que hizo la posible aparición del hombre, porque el hombre es la consecuencia de la proyección de la energía del cielo en su concentración en la tierra. Entonces, lo que más nos recuerda a esa energía cósmica del cielo, a este yang celeste espiritual, es el corazón.
todos sabemos que cualquier alternativa psíquica y emocional va a repercutir sobre la dinámica cardíaca. Cuando nos ponemos nerviosos, el corazón se nos acelera. Cuando nos ponemos tristes, se lentece. Es decir, el corazón está respondiendo a cada situación que se produce en el organismo, sea del tipo que sea. Se ha comprobado incluso que se producen variaciones muy sutiles en los intercambios de la membrana de la fibra cardíaca cada vez que se produce un susto o un suspiro o una emoción. Es decir, el pericardio, el que cubre el corazón, ¿no? Que se llama maestro de corazón. También sabemos que todas las variaciones hormonales que se producen a lo largo del día y de la noche repercuten inmediatamente en el corazón. Así vemos que la frecuencia cardíaca sube y baja a lo largo del día de una manera fisiológica, lo que nos estaba diciendo el maestro Mario. Dependiendo de estas variaciones hormonales, cualquier cosa que sucede en el organismo va a repercutir inmediatamente en el emperador, es decir, el corazón. Todo esto nos muestra que el corazón es muy sensitivo, es lo más sutil que tiene el organismo, por eso es el fuego imperial. Entonces, el corazón, él es un órgano donde se va a depositar todas las emociones o toda la parte psíquica de cada órgano. Como decía Mario, cada órgano es individual, tiene un psiquismo. Y estos psiquismos, según cómo esté cada órgano, así van a parar en el corazón. Pero quien se lo transmite es el pericardio, que es el maestro del corazón, se lo va a transmitir muy suavemente para que no vaya a dar un paro cardíaco. Entonces volvemos a decir, el sentido de que el corazón es la primera residencia del espíritu. Entonces la energía viene de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Hola Mario, Hola. por ahí estaba viendo las personas que están conectadas, por ahí hay una amiguita que llama Karim, con la cual estuvimos en un seminario y precisamente estábamos haciendo unas meditaciones, ella es mexicana, y estábamos haciendo en Argentina unas meditaciones precisamente del corazón, de todos los arcángeles, que eso lo vas a tocar más adelante, pues no vamos a adelantar, pero todos los ejercicios de euritmia que vamos a hacer o que uno hace parten de ese corazón, simplemente es cómo lo que va a ir diciendo Mario, la exposición tan brillante, me gusta mucho lo que acabas de hacer, porque está el trabajo del órgano físico, cómo es, como tal. Y recuerde que falta el etérico, el astral y el yo, pues que él lo va a ir desarrollando. Pero solamente para aportar que el oro es el metal que acompaña el corazón, que fue, digamos, el seminario farmacéutico que acabamos de ver. Y como ahí hay un ser encantado y los farmacéuticos deben desencantarlo para poder que sirva para la evolución de nosotros. Ellos están allí para nuestra evolución, para ayudarnos. Y cómo con esa reverencia se puede hacer desde un nivel farmacéutico, alquímico, y lo podemos llevar a lo que ese ser quiere ser. Pero todo es a través del corazón. O sea que este tema es punto central en toda la antroposofía. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Si no hay más inquietudes, pues entonces podemos comenzar con los ejercicios, que pienso que podríamos estar conectados en hacer euritmia. Estaba pensando ayer, toda la euritmia y todo el dibujo de formas esté centrado justamente en estos ejercicios que nos ayuden a que cada vez no dejarlo todo solamente en la inconsciencia, porque de todas maneras el mundo espiritual obra para que nosotros alcancemos el desarrollo, pero no tenemos que dejarle todo el trabajo a ellos. Qué pena. Tenemos que hacer algo nosotros también eh, para poder justamente desarrollar esta capacidad del pensar del corazón, que es lo que tanto necesita la humanidad cuando hablamos de esto, de aquello, de lo otro, ¿no? Justamente el pensar del corazón es lo que sería la medicina para la humanidad hoy en día. Bien,
Entonces, nos vemos dentro de 15 días, Mario. Entonces, queda con los ejercicios de euritmia. Bueno, vamos. Mario, una pregunta que puede, bueno, puede quedar para dentro de 8 días y es que si nos puedes aportar ideas de cómo cultivar este pensar en los niños. Pregunta una mamá de tres niños pequeños seguramente. Ah, bueno. Bueno, nosotros vamos en especial a hablar de los adultos, pero luego introducimos algo de lo esencial, que justamente cómo acompañar a los niños. No es que ahora esto que vamos a hablar nosotros de aquí en adelante, vamos a llevarlo para los niños. No, por favor, esto es puntado de adultos, ¿sí? Con los niños, bueno, es muy, ¿cómo dice? Pertinente la pregunta porque nos permite verlo desde el lado de los niños, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos? Que no es igual. Algo se aclaré una vez. Esto que vamos a mirar de aquí en adelante no es para los niños, es para seres humanos adultos que si quieren hacer un camino del conocimiento conscientemente. Gracias, Mario. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a aprender algo que es cómo se hace el trabajo eurítmico del sol, que es el que representa el corazón, es el órgano asociado al sol, es el corazón. Entonces, veamos cómo de forma eurítmica lo podemos hacer. Para hacerlo en casa, lo podemos hacer mañana, tarde y noche, las veces que queramos. Pero entonces primero vamos a activarnos un poquito. Entonces nos ponemos de pie y empezamos a caminar hacia adelante, hacia atrás. Recuerden, desde la punta de los pies hacia acá. Entonces, listo, entonces hacemos un círculo de punta, 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 un círculo hacia la derecha, puede ser. Nos devolvemos hacia la izquierda con talón, 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 talón. Hacemos un circulito con talón, ¿sí? Eso. Después hacia adentro los pies, hacia adelante, hacia adentro. Y después hacia afuera, la planta de los pies, haciendo una O. Y listo. Entonces ahí vamos activando. Vamos a hacer un IAO con mucha conciencia antes de hacer el ejercicio, el trabajo con el corazón. Entonces nos dejamos caer y empezamos a sentir los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, la cadera. Ahí sentimos nuestra columna vertebral. Nos erguimos hasta la frente, nos sale por la coronilla algo que conecta el cosmos y los pies la tierra. Y esa sería nuestra. Y esta es nuestra. Hacemos un brinco. Hacemos. Las manos abiertas. Y aquí adelante hacemos nuestra. Y recogemos. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Le decía algo acá. Por ahí, perdón. Se escuche esto. Listo, entonces volvemos a hacerlo. Una vez más, los dejamos caer. Los pies, el dedito gordo, el dedito pequeño, todo, la planta de los pies. Los tobillos, las pantorrillas, la rodilla, los muslos, la cadera. Ahí sentimos nuestra columna vertebral, nuestra frente, nos conectamos con el cosmos a través de nuestra coronilla, piernas hacia el centro de la tierra y es nuestra. Y quito. Y recogemos nuestra O. Deditos cerrados, manitos acá. Dedo índice con dedo índice y ahí dedo de corazón con dedo de corazón. Y recogemos. Última vez, sin sonido. Y recogemos.
Bueno, entonces ya hicimos pies y I, A, O. Recuerden que la A, que vamos a hacer a trabajar el corazón, son dos letras que es AU. Entonces la A puede ser A, 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 A. Esta es la A. Donde el centro de inercia está acá atrás de nosotros, como que nos jala. Es una A. Y la U es todo bien estrechito. Entonces hacemos derecho. U. Esta es nuestra U. La baja. U. Entonces el oro es el aurum. Y entonces lo que tenemos es la letra que es un diptongo AU. Hacemos A, U, A, U. Entonces, con esto vamos a hacer ya el ejercicio. Entonces, ponemos la mano en el pecho, en el corazón exactamente. Subimos las manos como si nos atravesara una lanza por el corazón, arriba abajo, y movemos de forma continua las manos. Y este es el planeta, este es el Sol. Sol. Soltamos, volvemos al corazón, y aquí parte nuestra AU. Au, au. Nuevamente llegamos al corazón, sacamos todo esto que nos atraviesa y movemos de forma continua nuestras manos. Este es el Sol, representado por el oro. ¿Listo? Nuevamente aquí, el corazón, y esperamos un momentico para interiorizar este ejercicio. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Quién desea cerrar, por favor? Yo. Bueno, dice, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Amén. Gracias, Maritza. Muchas gracias a todos. Una feliz semana. Gracias, Mario Huertas, Palabrini, Mario Beira. Gracias a todos. Nos vemos. Vamos. Gracias. Muchas gracias a todos Gracias. por su hacer tan Muchas gracias. bonito. Mil gracias.